El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón. El día de hoy muy contenta, en un día pues que muchas personas festejamos, 24 de diciembre me tocó la bendición de tener este día el programa, que son los martes, y vamos a hablar de un tema que se llama Cerrando Ciclos. Como hemos venido diciendo, el programa está enfocado a estar tratando temas de desarrollo humano, cuestiones de competencias personales. Estamos muy al pendiente también de sus comentarios para ver qué es lo que ustedes quieren que estemos tratando aquí en su programa. Y al final de cuentas, bueno, pues esta es una fecha que muchas personas en cierta religión que por ahí practicamos se festeja. Y al final, bueno, pues creo que el tema viene mucho ad hoc a propósito de que estamos también ya cerrando este año 2019 y cerrando ciclos nos habla de muchas cosas que al final de cuentas nos invitan a una reflexión personal en cuanto a entender un poquito que todas las cuestiones de la vida, inclusive la vida misma, es temporal. Creo que a veces estamos como muy arraigados a pensar o a no estarnos determinando como la parte de la temporalidad de la vida, como un espacio material en el que estamos pues nosotros desarrollándonos, y que creo que tiene ciertos tenores que a veces perdemos un poquito el foco, sobre todo porque a veces nos metemos en toda esta situación de lo que es la rutina, las presiones, el estrés, lo que a final de cuentas nosotros nos enrolamos en las obligaciones o cosas que tenemos que hacer y que finalmente perdemos esta parte de objetividad, de entender que el ciclo de la vida, como bien lo dice, pues es de un tiempo, no es para siempre. Nada en la vida es para siempre, inclusive nuestro cuerpo, yo he leído acerca de esta parte celular, ¿no? Cada 7 años te reconstituye celularmente completamente en el cuerpo. Y cómo nosotros a veces estamos no dándonos cuenta. En lo personal hay veces que digo, no sé si es verdad que entre más grande se hace uno, pues más rápido se te va, pero luego pienso que es una percepción general. Creo que el mundo ahora funciona de manera más rápida. Y esto tiene que ver también con esta globalidad y con toda esta parte de comunicación en la que estamos inmersos, donde muchas veces las personas se nos hace a lo mejor que pasó ayer algo que a lo mejor pasó hace como 5 años, o sea, se nos va la relatividad del tiempo. De verdad creo que también estamos inmersos en esta parte de estar construyendo el día con día, pero a lo mejor sin ningún propósito, sin ningún sentido. He estado leyendo muchos artículos y me llaman mucho la atención, donde hay veces que también son datos duros, datos fuertes, donde la gente, de verdad, las enfermedades de esta era, de esta época, se llaman el estrés y la depresión. Y no nada más aquí en nuestro país, donde a veces podemos entender que mucha de la percepción de la gente es pues estarnos de pronto quejando y de pronto un poquito con ese pesimismo hacia ciertas cosas. Y al final de cuentas yo creo que es tan importante la actitud que nosotros estemos poniendo para poder entender que cualquier ciclo que estemos pasando en nuestra vida pues va a tener una temporalidad y que al final de cuentas tiene un propósito y una razón de ser. A propósito de lo que les comentaba yo de los datos duros estos, bueno, pues inclusive también estas fechas puede ser que para muchas personas pues estén como súper contentas, sean fechas como muy importantes para celebrar, para pues las fiestas, pues el relajo y juntarse, y pues como que la connotación es esa.
Y hay personas que al final de cuentas pues no son épocas tampoco como muy gratas, ¿no? Por el tema de pues la unión familiar y pues algunas cosas que por ahí no estén, digamos que tan aliadas en nuestra vida. Y que precisamente creo que a propósito de la fecha que es como el cierre de año, yo pienso que a lo mejor sería el propósito, independientemente de la religión que profeses, independientemente de que para en tu casa y para ti sean fiestas importantes que celebrar en familia, el poder hacer una reflexión personal sobre una retrospectiva de cómo has hecho estos ciclos en este año en específico. Siento que este año fue un año muy movido, de mucha energía, de muchos cambios, de muchas cuestiones y movimientos para muchas personas en lo personal y muchas personas que yo conozco, y lo veo en el tenor de lo que les comento, de estar leyendo datos y cuestiones en nuestro país y en otros países, donde la gente, bueno, pues ha sufrido también crisis y ha sufrido también cambios, y son ciclos que al final vienen a remover situaciones, estados que tenemos y que nos invitan. Yo creo que lo más positivo que podemos hacer ante cualquier situación que nos pase es sacar un aprendizaje. Seguramente hay veces que no le vemos como nada bueno ni nada positivo a algo que nos sucede, y bueno, pues también a veces es difícil el momento poderlo captar, pero yo les puedo decir que a pesar de lo duro que pueda ser el ciclo, y a pesar de que pueda ser algo que nos haya generado una pérdida, mucha tristeza, un duelo, finalmente también podemos sacar por lo menos un aprendizaje. No estoy diciendo que a lo mejor la alegría o lo positivo, porque yo creo que a veces en medio de las pérdidas, a lo mejor en específico de las vidas, de lo que es un ciclo de una vida de una persona, y aceptar esta parte de lo que es el cierre de esa convivencia material, con eso hablo de la muerte en específico, pues es duro poderlo llevar, pero al final de cuentas sería el aprendizaje, no digamos la connotación positiva, pero digamos el aprendizaje sobre esto, para mí sería la reflexión del real aprovechamiento del tiempo en todo momento, y entender que los ciclos de cada quien, en cuestión de la temporalidad, al final de cuentas a veces pensamos que va a ser súper eterno, y yo también les pregunto, muchas veces hay ciclos difíciles que hemos vivido y que a lo mejor ahorita ya ni siquiera nos acordamos. Y estábamos platicando del tema de la temporalidad, de cómo nuestro cerebro a veces procesa en cuestión de tiempos la parte de los ciclos, donde uno piensa que a lo mejor la situación compleja que estés viviendo va a durar como para siempre, y tenemos un secuestro emocional donde no sabemos administrar de manera adecuada nuestras emociones, y donde toda esta parte que tiene un poco que ver con la viabilidad de lo del duelo, que dijimos que a veces nos cueste inclusive el poder aceptar que un ciclo se termina. Esta parte tiene que ver con una resistencia, y está muy aparejada con un tema que es el apego. Los seres humanos, por naturaleza, pues desde que nacemos en este trance material, estamos apegados a situaciones, a cosas, a personas, y entonces esta parte de tener este acondicionamiento y estar en un estado, digamos, habitual en el que ya estás viviendo ciertas cosas, y que de repente puedas estar sufriendo algo negativo, puedes pensar cerebralmente que eso va a ser como el común denominador de tu vida, pero si realmente trabajáramos con el chip de lo que quiere decir, entendamos que el problema no es para siempre. Y si nosotros empezáramos a ver ese tipo de enfoque hacia las cosas que nos puedan pasar un poco negativas, tuviéramos mucho más objetividad, para que entonces, si el problema dejara de ser problema en ese momento, a lo mejor también cómo lo resolvería. Lo que pasa es que a veces nos quedamos como muy determinados en ese espacio y momento, y perdemos esa objetividad de la temporalidad, pensando que eso va a durar siempre, y entonces entramos como en una parte de bloqueo, en una parte que nos duele, el apego, que tiene que ver también con el ego. Cuando yo estudié Cábala, a mí me llamaba mucho la atención
esta doctrina que te hablaba, y los judíos tienen esa enseñanza, y que te decían inclusive en las muertes, que el duelo duraba 3 días de una persona. Inclusive ellos tapan los espejos para que esa parte no te estés viendo la tristeza del ego, porque decían que después de 3 días tú sufres por esa persona porque te hace falta a ti, pero no estás aceptando que esa persona se fue porque terminó su ciclo y concluyó su ciclo de vida material. Y el sufrimiento que tú tienes es por el apego y por el ego que tú tienes al tener esa relación con esa persona. Imagínense qué fuerte es esto. Y creo que también esta parte de la dificultad que tenemos de cerrar ciclos es porque no entendemos y no estamos teniendo en consideración que finalmente a veces algo que tú no quieres que se acabe, no quieres que termine, es como cuando dicen, ¿cómo puedes llenar un vacío si no hay espacio? ¿Cómo va a llegar algo nuevo, un nuevo ciclo, si no se cierra otro? Y aquí la pregunta sería, ¿cuántos ciclos en tu vida tienes abiertos aún? ¿Cuántos ciclos en tu vida no has cerrado? ¿Cuántos ciclos con personas no tienes cerrados? Muchas veces, digamos que tienes como cosas muy pendientes, muchas cosas muy pendientes con personas, que no les has dicho cosas, que tienes un conflicto, o que tienes inclusive también algo que tiene que ser como el perdón, esta parte de cerrar, de entender que eso ya no va a seguir, pero que al final de cuentas tienes que darle, como dicen coloquialmente, pues carpetazo al asunto, tiene que estar cerrado ese episodio en tu vida para poder seguir avanzando. Y por difícil que sea la situación, yo no estoy diciendo que siempre tengas que quedar ni en los mejores términos ni de la mejor manera, o sea, porque eso sería como que fuéramos en una elevación espiritual muy, muy compleja y que con nadie tuvieras un punto de vista diferente. Yo siempre he dicho, bueno, pues si no puedes dar amor, da al menos respeto. Y por ti trata de cerrar los círculos personales y los ciclos en tu vida personales, porque entonces eso, si no lo haces, no te va a dejar avanzar. Y lo peor que te puede pasar es que si tú no cierras ese ciclo, te vas a llevar el espejo de ese ciclo al siguiente que vayas a vivir. ¿Cuántas personas vuelven a repetir los mismos esquemas y los mismos patrones de los ciclos que no han sido resueltos? Entonces, bueno, pues si te va a tocar vivir otra cosa, pues que sea diferente, pero al menos que ese ciclo lo hayas terminado y tengas la condición psicológica y la condición emocional de poderlo cerrar y poderlo dejar en un lugar de tu vida. No quiere decir que vas a borrar lo que ha pasado, no quiere decir que vas a borrar porque sería como cambiarnos el nombre o quitarnos quiénes somos, pero al final de cuentas sí la parte de cerrar y de entender que no va a durar todo para siempre absolutamente. En esta parte también de las relaciones de convivencia, hay a veces amistades, yo a veces lo digo, yo creo que hay amistades para quedarse siempre en tu vida, yo creo que hay amistades o quedarse la mayor parte de tu vida, pero hay amistades y hay personas que pueden ser en una etapa de tu vida, personas con las que te vas a relacionar en una etapa de tu vida, y está bien, porque finalmente esas personas llegaron a tu vida para aprender, para compartir, para que tú a lo mejor aportaras algo que esas personas necesitaban, para que tú recibas de esas personas algo, pero hay veces donde las relaciones van cambiando de giro, van cambiando de rumbo, las personas vamos cambiando hacia dónde vamos, hacia qué son las cosas que nos importan, hacia dónde queremos dirigir. No sé si les ha pasado que a veces tienen cierto círculo de amigos o cierto círculo de personas y de repente empieza a haber una modificación en uno, donde a lo mejor ya no te llama la atención, pues esas mismas actividades que tú hacías con esas personas. Hay personas que se siguen divirtiendo de la misma manera cuando tienen 20 años que cuando tienen 60, o cuando tienen desde la secundaria a cuando tienen 40, y hay personas que van evolucionando y que al final de cuentas ya no es lo que a ti te conecta, ya no es lo que a ti te importa, y no quiere decir que esté mal. Simple y sencillamente todos los seres humanos somos diferentes. Entonces hay que aprender a cerrar ciclos con las personas.
Y hay personas que pueden convertirse en algún punto de tu vida en algo muy positivo y de pronto pueden volverse personas muy nocivas para tu vida. Porque a veces pensamos que esta cuestión de que no puedas compartir las mismas pensamientos, las mismas metas, las mismas cosas, te puede pasar con desconocidos. Y no, créanme lo que a veces las personas más cercanas a nosotros, bueno, pues empezamos a tener maneras de ver diferentes las cosas, maneras de sentir, maneras de querer hacerlas. Y entonces, pues se vale que entiendas que vas cerrando círculos con personas. No quiere decir ni que acabes mal, ni que acabes pues con una situación de enemistad o de lo que sea, o que acabes en un pleito, o que acabes, pero finalmente se va cerrando un círculo y seguirá en el tren de tu vida, en el camino de tu vida, que yo así lo veo, que es como un tren que no para, pues con otras personas. Y se subirán otras personas y se bajarán otras personas. Y no pasa nada. Al final de cuentas, aquí el aprendizaje sería, quédate siempre con lo mejor que esa persona te pudo aportar. Preferible que te quedes con eso, a que entonces se convierta en una relación nociva donde ya la persona no esté alineada o tú no estés alineado a donde vas a llegar a conseguir lo que tú quieres, o a cuál es lo que a ti te mueve, o cuáles son los valores que en ese momento ya en tu vida, pues en tu crecimiento personal, que ese es pues de cada quien, y es que es a destiempo, pues vas evolucionando. Y otra parte también del cierre de ciclo tiene que ver con la parte profesional. Hay personas que están como muy hechas a la idea, también en la parte de trabajo, de que siempre tienes que estar en esa misma posición, de que siempre tienes que estar con ese mismo ámbito laboral, o inclusive hasta en un mismo lugar laborando, o hasta en un mismo conglomerado de desarrollo laboral profesional. Yo muchas veces me ha pasado en temas de capacitación y en temas de consultoría que hago, a mí a veces hasta me parece como chistoso eso, que hay personas que por el talento que tienen y sus capacidades van avanzando en sus funciones, entonces de repente tienen una posición y un puesto y les ofrecen algo más, algo que quiere decir es traducido en un avance, y la persona dice, no, yo aquí estoy bien, yo aquí me quiero quedar, yo me siento feliz con las mismas personas con las que estoy, no me interesa tener un avance, no me interesa tener una evolución, no me interesa tener un ascenso, no me interesa ser el jefe de nadie, porque esa persona no puede cerrar el ciclo de lo que tenía que ver, pues esa posición que tuvo, y que eventualmente tiene toda la capacidad de tener una mejor, pero que no es capaz de poder cerrar ese ciclo para poder avanzar. Y hay personas que yo he conocido también en lo laboral, donde las mueven de posición y todo lo maravilloso que eran en su desarrollo profesional, en ese momento todo se derrumbó. O sea, es increíble cómo a veces la gente se queda pasmada en un ciclo pasado, pasmado en un ciclo que ya, digamos, está agotado, por decirlo así, y que no tiene la capacidad de poder renovar, de poder reinventarse, sería la palabra, porque yo creo que todo en esta vida tiene movimiento y tenemos que estar acondicionados a poder hacerlo, y tenemos que estar acondicionados, que esa es la más gruesa de todas, que la vida nos hace la jugada y que muchas veces, aunque tú no estés pensando que te van a suceder ciertas cosas, hoy 24 de diciembre, que me encanta la fecha, por casualidad me tocó, y muy encantada de estar aquí hablando de esto, en la reflexión de esta recta final del año. Qué año tan interesante, qué año de tanto aprendizaje, qué año lleno de retos, llenos de desafíos. Yo la verdad, desde que comenzó ha sido un año de muchísimos movimientos en mi vida, y hay una cosa que es como una reflexión muy interesante que a lo largo de todos estos meses, que aparte se me ha ido rapidísimo, y lo he estado compartiendo con algunas otras personas, y creo que es una percepción un poco medio general de que en qué momento se terminó o en qué momento está terminando. Y hablábamos de esta parte de cómo tu cerebro se acondiciona a entender de repente una situación, por más catastrófica que se te presente, cómo el cerebro reacciona de una forma de bloqueo, donde
te hace la jugada de pensar que, bueno, pues en ese preciso estado en el que te encuentras, pues vas a seguir como que siempre. Y realmente después que va pasando el tiempo, dicen que el tiempo te da muchas respuestas. Yo digo que sí algunas, y yo también digo que hay veces que hay preguntas en esta vida que nadie nos las va a contestar. Y que seguramente hasta el final de la vida vamos a seguir sin saberlas. Y creo eventualmente que hay dos maneras de poder sobrellevar las cosas, porque al final de cuentas hay cosas que son muy duras en esta vida vivirlas. Dicen que Dios no nos manda lo que no podemos soportar y finalmente creo que algo de cierto tendrá que tener. Y creo también que tienes dos formas de vivir las cosas, o de vivirlas bien, con todo el dolor que te pueda generar esto, o de vivirlas mal y que esa situación compleja lo único que genere es más caos en tu vida. Creo que entre más grande sea el desafío que se presenta en nuestra vida, entre más grande sea el conflicto, entre más grande sea lo complejo, lo difícil, es mucho más grande el desafío para poder saber de qué estamos hechos y saber qué tenemos cada uno de nosotros para poder afrontar todo ese tipo de cosas. Yo creo que muchas personas hay veces que desgraciadamente no tienen la capacidad de poder administrar de manera adecuada sus emociones y sufren a partir de situaciones que les van pasando en su vida un secuestro emocional tan severo que se convierte en la nueva condición de su vida, estar reactivos, depresivos, con un sentido de negatividad, con un sinsabor y una desmotivación. Si tú me estás escuchando y tú te sientes de esa manera, yo te invito a que hagas una reflexión y te invito a que pienses que en esta vida vienes solo y así como vienes solo, también te vas a ir solo. Muchas veces estamos tratando de cumplir expectativas de los demás. Muchas veces empeñamos nuestra vida en tratar de hacer feliz a los demás, siendo infelices completamente nosotros mismos. Otra de las cosas es que a veces, desgraciadamente, te dijeron cosas, creciste con carencias, creciste con creencias limitantes, o te pasaron situaciones en la vida, cosas complejas, donde tú te compraste el que no te lo mereces, el que no debes de tener cosas positivas y cosas lindas en tu vida. Yo creo que, y fervientemente lo digo, a esta vida venimos a ser felices. El tiempo que nos toque estar, nos toca ser felices. Y todos absolutamente nos merecemos lo mejor que podamos tener. Nadie somos más que nadie. Simple y sencillamente nos toca vivir en condiciones diferentes. Porque créanme lo que a veces la gente determina eso desde el día que nace. Porque se acondiciona a creer que no merece. Y que no le deben de pasar cosas buenas en su vida, y por eso los ciclos que le van pasando complejos no tiene la capacidad de cerrarlos. Yo te invito a que este día de reflexión, si no festejas la Navidad, que también sea un día de reflexión, y la gente que festeja su Navidad en familia, que sea una reflexión y que realmente sea un día de introspección personal para ver qué tantos ciclos pendientes tengo, qué ciclos no he cerrado, con personas, con situaciones, con cuestiones laborales, con amistades, qué ciclos tengo ahí pendientes y dejarlos ir y cerrarlos de una vez por todas para poder comenzar, primeramente Dios, un año con otra expectativa, con la mayor parte de tus ciclos cerrados, porque al final de cuentas a veces no necesitas ir con la persona o no necesitas exactamente decírselo frente a frente. Es un acondicionamiento psicológico y a veces hasta energético, porque le damos tanta energía a las cosas negativas que perdemos la energía positiva de todos los días. Y hay gente que se levanta con el tengo que, me tengo que levantar, como si la vida fuera un pesar,
cuando la vida es el más grande regalo que puedes tener. Y el segundo más grande regalo es el tiempo. No desperdicies tu tiempo. No dejes que otras personas roben esta oportunidad que tienes hoy de reinventarte, de ser feliz, de disfrutar las cosas simples, de pasar un buen momento. Acuérdense que los buenos momentos también los generamos nosotros. Si tú eres una persona que estás acostumbrada a no cerrar ciclos en tu vida, seguramente te vas a complicar para que lleguen otras nuevas cosas. Y te vas a dar cuenta que el día que los empieces a cerrar, vas a dar lugar y vas a dar espacio a que otras cosas interesantes sucedan en tu vida. Esto es una cuestión matemática. O sea, ¿cómo queremos llenar cosas si estamos llenos del pasado? ¿Cómo queremos que lleguen cosas en nuestro presente el día de hoy y mañana, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, si estás saboteado, si estás lleno de cosas que lo único que te generan es una depresión? Porque, ¿qué crees? Lo que pasó ya no lo vas a cambiar, por más doloroso que sea. A mí hay cosas en verdad que me duelen muchísimo y entro también en el estado de emocional de decir, ¿por qué pasó? Nadie me lo va a contestar, y en ese momento empleo la herramienta de entender que no va a ser para siempre, ni siquiera yo voy a estar siempre, y que al final de cuentas la temporalidad que tengo para poder hacer lo mejor que puedo, de levantarme y dar lo mejor que puedo, a pesar de que a veces me pueda sentir débil, a pesar de que a veces me pueda sentir cansada, a pesar de que después puedas tener algún estado de ánimo no positivo, el acondicionamiento psicológico tú lo controlas. Y eso lo digo porque hay personas que pueden estar en terapia una vida entera hablando de un problema que no van a cerrar. Por eso los invito el día de hoy a cerrar ciclos, a que lo hagan de la manera más fácil, en el sentido de que entendamos qué precio pagamos si no lo cerramos. Yo creo que los seres humanos podemos dar el siguiente paso en la medida que entendemos el precio del dolor que nos causa no hacerlo. ¿Qué te causa más dolor? ¿Quedarte como estás o intentarlo? Al final de cuentas, creo que en esta vida debes de pecar de hacer. Y si vas a pagar una factura, que sea porque lo intentaste. Si vas a pagar el precio, que sea porque lo hiciste. No porque te quedaste viendo. No porque alguien te dijo, ¿sabes qué? No deberías de intentarlo porque te ha ido mal. Y no deberías de hacerlo porque te equivocaste. O no deberías de volverlo a intentar porque, ¿sabes qué? Las personas son así. Porque todas las personas son así. Porque al final de cuentas es la creencia de la persona, no la tuya. Y si tú tienes hoy un espacio de reflexión sobre esta recta final que nos queda del año, yo te invito a que entiendas que el aprendizaje real de la vida es precisamente también pasar estos momentos. Imagínense cómo pudiéramos valorar nosotros algo como positivo si no sabes lo que es lo negativo. Imagínate, ¿por qué sabes que te duele algo? Porque la mayor parte no te duele algo. Entonces a la hora que aparece el dolor, pues lo detectas. Porque nos acostumbramos absolutamente a todo. El ser humano se acostumbra absolutamente a todo. Entonces, aquí es una pregunta. ¿Te estás acostumbrando a tener todos los ciclos de tu vida abiertos? ¿Te estás acostumbrando a vivir en la tristeza, en el pasado, en lo que ya no fue, en lo que quisiste ser, en el famoso hubiera? ¿O estás acondicionándote a cerrar de una vez por todas aquellos ciclos que te lastiman, aquellos ciclos que te detienen, aquellos ciclos que te limitan y aquellos ciclos que te hacen que tú no puedas tener la capacidad de poder generar mucho mejores cosas? Regresando del corte, quiero hablar de la parte del agradecimiento, y el agradecimiento como una palabra que creo que tendríamos que estar usando todos los días por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de tener la oportunidad de poder sentir y de poder vivir. Hoy 24 de diciembre y al final de cuentas hablando de este tema tan recurrente en todos nosotros, cuántos ciclos tenemos por ahí abiertos que no hemos cerrado y que a lo mejor han sido ciclos de hace muchísimos años. ¿Cuántas veces habrá personas que terminan su vida sin cerrar los ciclos y se quedan toda una vida con todos los ciclos abiertos? Y finalmente quiero hacer varias reflexiones. La primera, me encanta la palabra agradecimiento, porque la palabra agradecimiento tiene que ver con finalmente el dar las gracias
por todo. Y lo primero que tendremos que agradecer sería la vida, porque es la oportunidad que nos da el poder hacer lo demás. Yo creo que muchas veces los seres humanos estamos muy enfocados más a lo negativo que a lo positivo. Somos más infelices por lo que no tenemos que más felices por lo que tenemos. Y a veces nos tiene que pasar una desgracia o una situación cercana para poder entender que hay cosas tan simples y sencillas en la vida que son los más grandes regalos, como es el estar aquí, como es la salud, como es tener pues tu familia, tener tus amigos, tener tu trabajo, tener la capacidad de poder hacer las cosas, poder sentir, poder respirar, poder comer, poder escuchar, poder ver, tantas cosas y tantas personas que a veces carecen de este tipo de sentidos y tan grandes aprendizajes que nos dan, o que al menos yo he conocido muchas personas que tienen una capacidad especial y que me invita a entender qué pasará en su mente para poderse convertir en mucho mejores seres humanos que muchos que no tienen esa capacidad especial. Hay veces que pensamos que esto que les estoy diciendo es como súper aislado, o como que, ay, qué exageración, o sea, pues si yo estoy perfecto y eso es lo que menos importa, precisamente porque no te falta, porque así somos, realmente cuando las cosas nos faltan, pues es cuando nos damos cuenta que las tenemos, o cuando las apreciamos, pues es porque al final de cuentas ya no las tenemos, las perdemos. Y creo que esta parte del agradecimiento, fíjense, si fuéramos personas más agradecidas, la fórmula da, seremos personas más felices. Porque entonces vas a fijarte en mucho más pequeños detalles que no cuestan, que no están condicionados absolutamente a nada, porque hay personas que se la pasan con ciclos abiertos pensando que la expectativa de su vida, la felicidad va a llegar cuando tengan X persona, X situación, X condición, X puesto en el trabajo, X pareja, y al final de cuentas puede pasar una vida y eso no llega. ¿O qué creen? Llega alguna de estas expectativas y la persona se da cuenta que realmente eso no era su felicidad. Y entonces inmediatamente pasa cerebralmente ahora a inventar, a ver, ahora qué otra cosa vas a inventarte para volver a condicionar tu felicidad. El agradecimiento creo que nos invita precisamente a evaluarnos, a entendernos y a entender a los demás y ser un poquito más compasivos con nosotros mismos como seres humanos que nos equivocamos, pero en la medida en la que tú te sientas más compasivo contigo mismo, porque hay veces que también somos nuestros peores verdugos y nuestros peores capataces, también somos así con la gente. Y luego somos gente muy fea, que no tenemos muchas cosas buenas que dar, y ¿saben qué? Se paga caro el precio porque esas personas se quedan solas. Nadie va a querer estar con alguien que esté todo el tiempo machacando situaciones complejas. Podrá estar con personas, pero en algún momento y en alguna temporalidad, pero la parte de cerrar ciclos destructivos en tu vida, creo que tiene que ser lo más positivo que te puedes llevar. Yo les invito que de verdad reflexionemos el día de hoy sobre los retos, sobre los desafíos y al final de cuentas invitarlos a hacer una reflexión de decir, ¿qué ciclo es el que tienes una prioridad cerrar en este momento para que le puedas dar comienzo y cabida a otras cosas? Pueden ser en muchas áreas de nuestra vida, y pueden ser ciclos que están abiertos hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que tuviéramos que hacer esta parte introspectiva, porque a veces estamos muy buenos para andar juzgando a los demás, cuando tenemos un montón de trabajo en nuestra vida propia y somos incapaces de voltear a ver un espejo para ver qué tan mal estamos. Entonces yo creo que hay que invitar este día a reflexionar, a cerrar los ciclos que más podamos. De verdad hay que proponérnoslo para poder tener una condición mucho más positiva, mucho más abierta, mucho más propositiva. Entender que siempre va a haber otras cosas. Hay veces que tú dices, es que esta es la peor desgracia que me puede pasar. ¿Y qué crees? Que a lo mejor en unos años dices, híjole, si no me hubiera pasado eso,
no estaría aquí, no estaría con esta persona, no estaría haciendo estas cosas. Me ha pasado a mí ver gente que ha tenido rupturas y ciclos en cuestiones personales o en cuestiones laborales, donde en ese momento era el caos de la vida, y después los veo felices, viviendo en pareja, súper contentos, con otro canal de vida, con otras expectativas, a las personas a lo mejor haciendo cosas profesionales que si en ese momento no hubiera cerrado ese ciclo laboral, no las estuvieran haciendo. Y al final de cuentas, pues es lo que yo digo, si tú piensas que lo peor que te está pasando en la vida es lo de hoy, pues quién sabe qué te pueda pasar también mañana, porque la vida es caprichosa y a veces uno hace muchos planes, pero de repente la vida te cambia los planes, cuando menos acuerdas, y te pone con otras personas, en otras posiciones, haciendo otras cosas, y entonces el desafío del aprendizaje es de cómo vas a reaccionar y qué hay en ti para poderlo hacer de manera mucho más proactiva y de manera mucho más positiva. Amigos, yo creo que para mí, digo, no hay casualidades. Creo que este año que fue un muchito, digamos, removido para mí, de un año, yo creo que ha sido el año más duro de mi vida, hasta lo que llevo, de lo que hablamos de ciclos. Y yo me prometí algo que fue terminarlo de una mejor manera, y creo que me lo estoy cumpliendo. Estoy demasiado agradecida con la vida. Estoy tratando de cerrar todos los ciclos que tengo pendientes en un trabajo diario, en un trabajo personal. Estoy muy contenta generando nuevos comienzos, aprendiendo muchísimo, valorando muchísimo, haciendo el reversa completo y al final de cuentas con un gran aprendizaje y con un gran reto y desafío para poder ser la mejor versión de mí, pues en el año venidero. Yo también los invito a que hagamos esta reflexión y que además de todo entendamos que nunca es tarde. Porque a veces la gente dice, pues es que yo estoy grande, pues es que yo ya no tengo oportunidad, pues es que yo, si vieran a las personas que yo he conocido en mi vida, he conocido personas que a los 70 años se han casado por primera vez. He conocido personas que a los 50 años empezaron un negocio como emprendedores. O sea, he conocido tantas personas tan diferentes en mi vida por la bendición que tengo de dedicarme a esta parte de capacitación, de consultoría, de desarrollo humano. Conozco tantas personas en tantas variables y en tantas cosas que me genera tanto aprendizaje a mí, y por eso les digo lo que les digo, no porque me lo esté inventando, porque al final de cuentas son cosas que yo he visto a lo largo del camino. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mex, en el canal de YouTube, El Sol Radio, también en mis redes personales, @Marlene_tu coach, en Instagram y en Twitter. En la página del Sol Radio es www.elsolradio.mx y también en Facebook en Rade Coaching. Y voy a dejarles una frase, como me encantan las frases, para este día de reflexión, que dice: no olvides cerrar ciclos. Estás a punto de vivir un montón de cosas nuevas. No las arruines llevando al futuro un pasado que ya no existe. Utilicemos el pasado para aprender, nada más para aprender y para ser mejores. Agradezco con todo mi corazón, y no es una casualidad que este año, como les digo, dificilito, pero de mucho aprendizaje y muy rico en experiencia, me haya tocado esta fecha importante para compartir con todos ustedes. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad a las personas que lo festejan, que estén muy, muy acompañados, muy felices, y que estén llenos de bendiciones y con todo el ánimo para cerrar este año 2019. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.